Lección 1. Ya, cuando la Biblia nos habla de las parábolas, nosotros tenemos que entender qué significa también eso. Y aquí les traigo una definición. Dice, parábola es una historia terrenal que expone un principio espiritual o un misterio del reino. Son historias cortas que enseñan una lección espiritual o moral por analogía y similitudes. Algún aspecto del reino de Dios se comparaba con algo cotidiano que podía entenderse fácilmente. La lección o el principio es lo más importante, no tanto la historia en sí. La historia de una parábola pudiera ser cierta o no, pero la lección o el misterio revelado sí era cierto. Obviamente Jesucristo era el que estaba enseñando esto. Por eso la mayoría de las parábolas comienzan con el reino de los cielos es como o es semejante a través de las parábolas, Jesús quería que las personas comprendieran cómo se podía establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, esa es una definición que da un señor que se llama Rodríguez, ya. Y esto es verdad, ¿no? Se utiliza historias terrenales. Por ejemplo, yo les hablaba la vez pasada, vamos a ver la parábola del sembrador, está hablando de tierra, está hablando de terreno, de caminos, de pedregales, de la semilla. Vamos a ver una parábola del siervo fiel, del siervo infiel. Entonces, son cosas que sucedían en la vida cotidiana. Hay otra parábola de las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, las dracmas, y así. Entonces siempre son cosas que la gente conocía muy bien, vivía la gente esas situaciones, y Jesús con eso estaba enseñando los misterios del reino de los cielos. Ahora, aquí en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17, también nos dice la Biblia a qué se refiere cuando hablamos de las parábolas. El mismo Jesucristo les enseñó a los discípulos por qué utilizaba las parábolas. Entonces dice la Biblia, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, estaba hablando a los discípulos, ¿no? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, es decir, a la gente común, digamos, a la gente que venía a escucharle a Jesús, que de pronto era gente que no le seguía todos los días, no estaba todo el tiempo con él, ¿no? Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Perdón, voy a cerrar la puerta. Ya. Entonces, eso es el propósito de las parábolas. Jesús les está hablando aquí a dos tipos de personas. Las primeras personas son los discípulos. Un discípulo es una persona que sigue a un maestro, que están de acuerdo con las enseñanzas de él, creen en él, en este caso en el maestro que es Jesús. Y está hablando de otro grupo de personas, que en este caso son personas comunes que han escuchado de Jesús, y le siguen,
le ven, pero es de lejos, no es una relación tan cercana. Entonces, justamente, ¿quiénes son estos ellos? ¿No? Yo les decía, son las personas que le siguen a Jesús, pero no están cerca de él, y estamos hablando del pueblo judío. El pueblo judío son personas que están esperando al Mesías, están esperando el reino de Dios, pero no tienen un conocimiento profundo sobre las profecías, la palabra de Dios. Y en ese sentido dice también Jesús que se cumple en ellos, dice la profecía de Isaías. Entonces, ¿qué tipo de pueblo era? Era un pueblo con un corazón engrosado, es decir, personas que de pronto se habían hasta alejado del conocimiento de Jehová, como cuando vivían en el tiempo de los jueces, ¿no? Que cada quien hacía lo que le daba la gana, en vez de escuchar la palabra de Dios y de confiar en Dios. Son personas, dice, que tienen oídos y tienen ojos, pero aún a pesar de eso no pueden ver, ni pueden oír, no pueden entender con su corazón. Entonces, a esas personas les está, como decir, oculto los misterios de las parábolas. Ellos entienden el contexto, ¿no? Por ejemplo, Jesús habla del sembrador y la semilla. Ellos entienden lo que significa sembrar una semilla, pero el principio espiritual no lo iban a entender. Pero vamos nosotros a ver cuáles son estos misterios, ¿no? En este caso vamos a ver la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Este se encuentra en los 4 evangelios. Sin embargo, he tomado para este estudio el evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Entonces, aquí esta parábola nos dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ahí tenemos esa bonita parábola, ¿no? De la parábola del sembrador. Así le pusieron como título, ¿no? Sin embargo, podría llamarse también la parábola de la semilla, porque está hablando de qué es lo que le ocurre a la semilla, ¿no es cierto? Y vamos a ver a continuación un cuadrito que nos enseña eh, más, digamos, en detalle. Vamos a ver en el cuadrito la parábola del sembrador. Vamos a ver primero, en la primera columna está el tipo de terreno, que eran 4 tipos de terreno que se encuentran en esta parábola. ¿Cuál es la situación que estaba sucediendo con ese tipo de terreno y el resultado en base a la semilla, ¿no es cierto? Entonces, el primero es el camino. Entonces, imagínense ustedes un camino. Un camino no es productivo, un camino no es tierra fértil. Entonces, la semilla cae en el camino, y ¿qué es lo que ocurre? En este caso, las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Por lo tanto, la semilla no se desarrolló,
para nada. El segundo tipo de terreno nos dice pedregales, es decir, donde hay piedras, un terreno donde hay piedras. Y obviamente, ¿cuál es la situación? No hay mucha tierra, incluso casi nada de tierra fértil, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero dice, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, hasta ahí, fíjense hasta ahí estamos viendo, la semilla es la misma, la semilla no cambia. Lo que cambia es el tipo de terreno y las circunstancias de ese terreno. Por ejemplo, en el camino había también agentes externos que estaban ahí, son las aves del cielo. En el camino de Pedregales también hay un agente externo que es el sol. Entonces, el sol, ¿qué hace? Quema la partecita chiquita que salió, un poquito que salió de la plantita, le quema. Y es más, dice, la planta ahí no tiene oportunidad para crecer su raíz. Entonces, la plantita obviamente tiene que crecer para arriba, pero también crecer para abajo. Mientras más crece para abajo, la raíz va a estar firme. Pero en este caso no ocurría eso. Se seca la plantita. Por lo tanto, el resultado es la semilla se secó, o sea, no tuvo oportunidad de desarrollarse para nada. El tercer tipo de terreno es entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Por lo tanto, la semilla se desarrolló, pero no produjo fruto. Es decir, la plantita creció, tuvo la oportunidad de crecer. El terreno era mejor el terreno, pero lastimosamente estos agentes externos, ¿no? Que también son otro tipo de plantas, en este caso hablemos de espinos, podríamos hablar también de maleza, que se desarrolla junto con la planta, pero muchas veces la maleza le gana a la plantita que es útil. Entonces eso ocurre en la vida cotidiana, ¿no? De los que siembran. Y la última parte es el tipo de terreno de la buena tierra, la tierra fértil, la tierra que produce, la tierra que contiene todos los minerales necesarios para que la semilla germine. Y ahí la situación, ¿cuál es? Es la que da fruto, a ver, creció, dio fruto y brotó y produjo, como dice, a 30, a 60 y a 100. Entonces, ese es un resultado muy positivo. La plantita desarrolló, la semilla, digamos, se desarrolló, creció y produjo fruto. Eso es lo esperado. Eso es lo que se espera cuando uno siembra. Ahora, vamos a ver lo que Jesús interpreta la parábola del sembrador. Esta es una de las pocas interpretaciones que Jesús les dio, porque justamente cuando los discípulos fueron y preguntaron, ¿por qué tú les enseñas por parábolas? Y ahí es donde Jesús les respondió lo que vimos antes. Y ahí les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, Jesús empieza a explicarles a los discípulos qué significa. Dice, este es el significado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ojo con esto. Las cosas son sembradas. En este caso está hablando, dice aquí, la palabra del reino, el evangelio, es sembrado en los corazones. Ojo con eso. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Perdón, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nuevamente el cuadrito para entender. Aquí vemos el tipo de terreno y ya vemos con un dibujo que nos ilustra mejor, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Como antes era la situación, ¿no? Ahora dice, esa situación es igual como la actitud del corazón. ¿Cómo está el corazón? El tipo de terreno es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace en el camino? ¿Qué pasa? La persona oye la palabra, pero dice, no la entiende. Y hay una influencia exterior, un agente externo, ¿no? Como ahí son las aves que vienen y se llevan las semillas, aquí la comparación es que Satanás es el malo, ¿no? Arrebata la semilla. Satanás arrebata la palabra de Dios que fue sembrada en los corazones. Ojo que aquí es importante, no solamente dice escuchar, sino también entender. Escuchar, porque dice, oye la palabra y no la entiende. El segundo, el que cayó entre pedregales, entre piedritas, ¿no? Ese corazón oye la palabra y dice, al momento la recibe con gozo. Claro, es que es tan precioso escuchar el Evangelio de la Salvación cuando uno se siente perdido y uno sabe que está perdido y de pronto viene alguien y le habla y le dice, usted puede ser salvo, Jesucristo tiene el poder para salvarle. Y claro, y ese rato la gente se emociona, ¿no es cierto? Por eso se la recibe con gozo del momento. Pero ojo, es de corta duración. Es de corta duración. La recibe ese ratito, pero después se olvida. Y aquí vienen agentes de externos también. Mire, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, imaginémonos una persona que dice, ay no, qué hermoso, yo escuché la palabra de Dios, yo entendí la palabra de Dios, pero empieza la familia a decirle, tú te estás haciendo hermanito, te estás haciendo hermanita, y tú vas ahora asistir a esta iglesia, te vas a cambiar de religión, que estás loca, ya no vas a ir a las fiestas, ya no vas a venir a tomar, ya no vas a hacer estas cosas. Entonces ahí es donde empieza la aflicción o la persecución. Y la persona dice, ay no, pues así, yo no esperaba que esto sea así. ¿Y qué hace? Tropieza, dice la palabra de Dios. Se aleja de Dios, ya no quiere, ya no quiero. Si así va a ser, dice la vida cristiana, no, no, yo, verdad, no quiero. Mejor estaba como antes de conocer todo esto. Entonces, esa es ese tipo de semilla que cayó en el pedregal. Oye la palabra, la recibe con gozo, pero es de corta duración. El tercero, entre espinos. Como ven ahí, la plantita se desarrolla, pero los espinos le ahogan, dicen. Entonces, se le comen ahí a la plantita. Entonces, ese dice la actitud del corazón, oye la palabra, escucha la palabra. Pero, ¿cuál es el agente externo, la influencia exterior? Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, esos espinos, mire, que no es nada positivo, no es nada positivo. Los espinos son negativos porque pinchan, hacen que sangre y en este caso también a la plantita le ahogan. Esos espinos son comparados con el afán de este siglo, el engaño de la riqueza. ¿Cuál es el afán de este siglo? Ser famoso, ser popular, llegar a ser una persona de prestigio de pronto, como yo alguna vez también les comentaba, llegar a tener títulos universitarios, llegar a una posición de autoridad, de pronto llegar a ser el presidente de la República, alguna persona importante con un cargo en una empresa importante. Entonces, eso es el afán del siglo, ¿no? Y el engaño de la riqueza. Entonces, las riquezas también es otro mal. Jesús incluso enseñó muchas veces que
que hay dos señores, Dios o las riquezas. Y él dijo, no podéis servir a dos señores, porque van a amar al uno y aborrecer al otro, y así, no. O amas a las riquezas o amas a Dios, pero no puedes amar las dos cosas a la vez. Entonces, a eso se refiere los espinos, y ahí está la influencia exterior también. Y por último, lo que es positivo, la buena tierra. La tierra fértil, la tierra que tiene minerales, la tierra que está desmenuzada, que no tiene piedras, que no tiene maleza a su alrededor. Ese es de la actitud de corazón que oye, entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y produce. La semilla tuvo la oportunidad de desarrollarse, crecer y producir fruto. Este habla del cristiano, del Hijo de Dios, que ha creído con todo su corazón, que le sigue y no se deja vencer por la aflicción, por la persecución, no se deja vencer por los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas. Más bien es una persona que lee la palabra de Dios, está en constante oración, se congrega en alguna iglesia, escucha la palabra de Dios y produce fruto, hace obras dignas de arrepentimiento, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, visita a la gente en la cárcel, predica el evangelio. Esa es la persona cuyo corazón, la palabra de Dios, se desarrolló, creció y produjo fruto. Ahora, hay algunas lecciones que podemos aprender de toda esta parábola del sembrador. La primera es que la semilla es la palabra de Dios. Es la semilla, la palabra de Dios tiene esa capacidad de germinar. El tipo de terreno es nuestro corazón. ¿Cómo nos encontramos? O sea, hay diferentes tipos de personas. No de todos es la fe, como dice la palabra de Dios. No todas las personas creen. Ustedes deben haber visto también en sus familias que por más que a veces se les predique, ya años llevamos predicándoles, amonestándoles, enseñándoles la palabra de Dios, y realmente no vemos que no produce. ¿Por qué es por el corazón? ¿Cómo es el corazón de las personas? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de no hacer germinar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tenemos esa misma capacidad de hacer germinar la palabra de Dios y de producir frutos. Hay agentes externos que pueden causar tropiezo en nuestras vidas y pueden ahogar la palabra de Dios, como los que ya vimos, ¿no? Las riquezas, las aflicciones, la persecución, todo eso puede ser causa de tropiezo, pero también puede ser causa de fortaleza también. Ahora, Dios está interesado en que produzcamos fruto. A Dios no le interesaba lo que cayó en pedregales, no le interesó lo que cayó en espinos, lo que cayó en el camino, sino a Él le interesó lo que cayó en buena tierra. ¿Y cuál es el fin último? Que produzcamos fruto. Ahora, la clave también, ¿en dónde está? Lo que acabamos de ver, en oír la palabra, entender la palabra y producir. Oír y entender la palabra. Y bueno, luego el fruto viene por sí solo. Ahora, también la producción de Dios es aritmética, no es que 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, no. Aritmética, Dios le interesa el 1 por 30, el 1 por 60, el 1 por 100. Ojo, entonces, usted puede sembrar, como yo digo, un granito de maíz y cosecha una mazorca con 30 granitos de maíz. O puede sembrar un granito de maíz y cosecha una mazorca con 60 granitos. Y en el mejor de los casos, siembra un granito de maíz y cosecha una super mazorca con 100 granitos de maíz. Entonces, para Dios también esto es importante, y por eso Dios no dijo de una que a Él le interesa el 1%,
sino también dio la posibilidad de ir al menor, de 1 por 30 y 1 por 60. ¿Por qué? Porque no todos van a tener el mismo tiempo, no van a tener la misma capacidad para obrar, ¿no? Justamente por eso, como nos dice la palabra de Dios, la salvación es por fe, no por las obras de la justicia. Porque obviamente si el rico, una persona rica que creyera en Jesús, tuviera mucho mayor oportunidades para producir ese 1%. Pero, por ejemplo, en estos acuérdense de la viuda pobre, ¿no? Que en este caso ella dio todo lo que tenía, a pesar de que dio poquito, pero dio todo lo que tenía. Entonces, a Dios le interesa esas partes, ¿no? Y también Dios mira el corazón y Dios le interesa también que nosotros produzcamos un fruto. Hagámonos estas preguntas. 3 preguntas tengo aquí. Y eso es personal, ¿no? ¿Qué tipo de terreno es su corazón? ¿El de espinos, el de pedregales, el del camino o el de la buena tierra? ¿Cuáles son esos agentes externos que interrumpen el desarrollo de la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón? Cada uno tenemos diferentes debilidades. Para algunos serán los afanes de la vida. Para otras personas serán las riquezas. Para otros será el miedo, el temor de padecer persecución, de tener aflicción por causa de la palabra. ¿Cuáles son esos agentes externos que pueden estar interrumpiendo el desarrollo de la semilla? Y otra pregunta, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo? ¿O realmente estamos produciendo fruto? Esto es un llamado de atención para nosotros. Ya estamos un buen tiempo oyendo la palabra de Dios. Espero que estemos entendiendo la palabra de Dios, pero también ya es hora de producir fruto. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mire, ante los agentes de la riqueza y los afanes de la vida, Dios nos exhorta a no amar el mundo, sino a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. La palabra de Dios nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está señalado aquí, esos son los 3 enemigos del ser humano, los deseos de la carne. ¿A qué se refiere los deseos de la carne? Lo que nos apetece, ¿no es cierto? Como dice también que ninguno es tentado, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es ese deseo, esas pasiones que moran dentro del ser humano. Los deseos de los ojos, eso creo que es más fácil de entender porque con los ojos nosotros nos sentimos atraídos hacia algo. Vemos un carro bonito, vemos una casa bonita y decimos, yo quiero tener eso, yo anhelo eso porque a mí me gusta. A mí me gusta ver cómo se viste tal persona, yo también quiero vestirme así, pero aunque eso yo sé que me va a costar caro, entonces tengo que trabajar mucho para poder comprarme eso que me gusta. Los deseos de los ojos, lo que nosotros estamos mirando. Hay diferentes maneras, digamos, en las cuales deseamos las cosas, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y también la vanagloria de la vida, que es lo que yo les decía, el ser famoso, el llegar a alcanzar popularidad, tener prestigio, tener títulos académicos y llegar a ser personas de renombres, ¿no? Entonces, eso habla de la vanagloria de la vida. Y eso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que eso es del diablo, ¿no? Que eso es del mundo y eso no es de Dios. Al contrario de todos estos deseos, más bien dice, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, permanece para siempre.
Entonces, tratar de buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le amemos a Dios, que guardemos sus mandamientos y que produzcamos fruto. Ante las aflicciones y persecuciones que una persona cristiana no puede padecer por la palabra, Dios nos exhorta a ser sobrios y velar, resistiendo al enemigo por la fe. Ahora, Dios nunca prometió que nos mantendría lejos de las tribulaciones y los problemas, pero sí prometió estar siempre y tener cuidado de nosotros, porque lo que ocurrió, ¿no? Con esa semilla que cayó entre espinos, perdón, en los pedregales, ¿no? Que dice, cuando vino la aflicción, cuando vino la persecución, tropezó. Pero Jesús nos dijo, incluso a Pedro, le dijo, Dios le dijo a Pedro, oye Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para tenerte de un lado para el otro, eso es zarandear, ¿no? Satanás ha pedido para zarandearte. Yo he orado que no te falte la fe. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer, orar para que no nos falte la fe. Mire qué dice aquí, Pedro, justamente Pedro está hablando eso. ¿Y qué es lo que dice él? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, si estamos pasando por momentos de aflicción, de persecución a causa de la palabra, es el momento de que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Es el momento de que seamos sobrios y estemos velando en oración y que podamos también resistir firmes en la fe, con firmeza. Gracias a Dios, ahorita no estamos viviendo el tiempo como vivieron en la iglesia primitiva, cuando Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron aquí en la tierra. el- Hubo un tiempo muy, muy grande de persecución, muy difícil, un tiempo muy duro y peligroso. Los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén, tuvieron que ir a Samaria y a diferentes lugares para escapar de la persecución. Y pues bueno, eso también fue una oportunidad para que el evangelio se multiplique, porque la gente iba a los diferentes lugares y seguían predicando el evangelio. Incluso se escondían, dice, en cuevas, en iglesias subterráneas para reunirse, para congregar. Probablemente en el futuro venga persecuciones fuertes. Nosotros tenemos que estar firmes, ¿no? Y no dejar en ningún momento que tropece, ni dejar que tropiecen otras personas, nuestros hermanos en la fe, ni nosotros mismos tropezar. Finalmente, cuando la Biblia dice que debemos llevar frutos, hay algunas cosas muy importantes que están escritos en la palabra de Dios de cómo podemos nosotros llevar fruto. Y en este caso, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 8, nos dice Jesús hablando. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La vid es la plantita de uvas, ¿no? Y mi padre es el labrador. Todo pámpano es como una especie de ramita, la ramita de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará,
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Jesús nos dice justamente que Él es la vid y que el Padre es el labrador. Entonces, el que poda el labrador es el que quita las hojitas secas, el que poda las matitas para que cada vez que se poda una plantita se refuerza la planta, entonces salen nuevas ramas, salen nuevas hojas y por lo tanto también el fruto. Entonces, eso es lo que hace el Padre. Dice, y vosotros ya estáis limpios por la palabra. A Cristo no le interesa, digamos, al Padre no le interesa la rama o el pámpano que no lleva fruto. A Él le interesa el que lleva fruto y quiere que llevemos más fruto. Mire que ahí está, lleve más fruto, lleva mucho fruto, llevéis mucho fruto. Entonces, no solamente que llevemos fruto, sino más fruto y mucho, abundante. Pero, ¿cuál es el secreto? Permanecer en Cristo, permanecer en Él. Ese es el secreto para poder llevar fruto. Y el otro versículo, Colosenses 1, 3 a 6 y del 9 al 12. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses y les dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Eso nos incluye a nosotros y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, nuevamente aquí nos refuerza esto, justamente es nuestra fe en Cristo. Y ya hemos oído la palabra verdadera del Evangelio, como decía, escuchar, oír, pero también entender. Y dice justamente para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que sepamos con toda sabiduría e inteligencia espiritual cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo quiere Dios que vivamos en esta vida. Ahora, ojo con eso, ¿no? El mundo nos presenta, digamos, una filosofía, una filosofía que no está acorde a la palabra de Dios. El mundo nos enseña a ser egoístas, los sistemas nos enseñan a ser capitalistas, buscar las riquezas, buscar el progreso, el desarrollo, eh, muchas cosas, lo que incluso la Biblia nos dice, lo que para Dios es malo, la gente lo llama bueno, y lo que para Dios es bueno, la gente lo está llamando malo. Que una persona esté leyendo la Biblia, que una persona esté em, mucho tiempo dedicando su tiempo a las cosas de Dios, para el mundo eso es locura, es, no pueden concebir eso. Entonces, eso es importante y que llevemos fruto en toda buena obra. Como yo decía, ¿no? Dar de comer al hambriento, lo que nos enseñó Jesús. Dar de ver al sediento, vestir al desnudo. Vemos que alguien está con necesidad, ayudar en la medida de las posibilidades, colaborar. Hay personas que están enfermos, ir a visitarles. Hay personas que están en la cárcel. Dice la Biblia que visitemos a las personas que están en la cárcel. Entonces, son cosas que Dios quiere que nosotros hagamos.
fortalecidos en el poder de Dios también. Él no nos va a dejar solos en ningún momento. Dios va a estar con nosotros. Incluso la misma Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios tiene preparado para nosotros un propósito de vida, un objetivo de vida. Pero ojo, no es que lleguemos a ser los mejores profesionales, no es que lleguemos a ser los más famosos, los más populares, a no ser que si llega a ser eso, que sea para la gloria de Dios. Eso es mis estimadas amigas, a todos los que se han congregado en esta noche. Es lo que Dios ha tenido preparado para nosotros. También los que van a ver en el video, ¿no? Espero que haya sido de edificación para todos y que podamos crecer en el conocimiento y en las buenas obras también que Dios ha preparado.